La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a este cuarto día de sesiones del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos llegando ya a la recta final de nuestro cuarto día del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Y no podíamos dejar de lado poder tener una mesa de análisis con especialistas en la materia, voces muy autorizadas sobre precisamente lo que ha sido esta propuesta que ha realizado 4 gobernadores a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para modificar diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este evento va a ser manejado de manera como mesa redonda y van a participar los doctores. El doctor Gabriel Regino García, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. También nos acompaña la maestra Ángela Frías, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. El licenciado Víctor Olea Peláez, segundo vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El doctor Rodolfo Félix Cárdenas, ex procurador general de justicia de la Ciudad de México. Y por supuesto, el doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra a quien expondrá y moderará la mesa. Me refiero a nuestro querido doctor Gabriel Regino. Bienvenido, doctor. El auditorio es suyo. Muchas gracias, Carlos Zaragoza. Bienvenidas, bienvenidos y buenas noches. El pasado 27 de julio del presente año del 2020, 4 gobernadores de nuestro país se presentaron ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. El motivo de esa visita y de esa reunión de trabajo fue la presentación de una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. La JOCOPO ha recibido ese documento y es, desde luego, previsible que en septiembre, cuando reinician actividades esa Cámara Alta, se turne a comisiones. Hay una honda preocupación y legítima inquietud por parte del gremio del derecho penal en nuestro país y del derecho procesal penal ante lo que se está proponiendo básicamente en 17 puntos de esta iniciativa de los 4 gobernadores. Pareciera que lo que se busca es destruir al sistema acusatorio en todos sus cimientos. Pareciera que lo que se busca es de una vez por todas quitarse ese estorbo de los derechos fundamentales y potencializar a la figura del Ministerio Público. Parece que siempre que existe un ordenamiento procesal que busca alcanzar el equilibrio entre las partes, salen intereses que están en contra de un equilibrio procesal y sobre todo del respeto a los derechos fundamentales. ¿Ha escuchado usted hablar de la figura de la prisión preventiva oficiosa? ¿Ha escuchado usted hablar de la figura de la prisión preventiva justificada y que esta figura permite que haya una revisión de esas medidas cuando cambian las circunstancias objetivas? Bueno, si usted sabe de ello, déjeme decirle que en esta iniciativa, entre otras cosas, está proponiendo que ya no pueda ser revisable la prisión preventiva. Es decir, vuelven a confundir justicia con cárcel. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre este aspecto, estimado Víctor Olea? Claro que sí, muchas gracias a todos, Carlos Héctor, por la presentación. Es un privilegio estar en esta mesa redonda, en este panel, con mis queridos amigos, el doctor Carlos Daza Gómez, mi admiradísimo y queridísimo amigo, el doctor Rodolfo Félix. Igual debo decir del doctor Gabriel Regino. Y sin duda, Ángela, eres un baluarte en todo estos aspectos y es un honor compartir esta mesa contigo. Yo solo puedo iniciar señalando, estimado Gabriel, que ciertamente
a nivel, con mi opinión, como estrictamente como postulante, de que me preocupa muchísimo esta iniciativa. Y quisiera iniciar por señalar que esta idea que nuevamente se va retomando en cuanto a ampliar el catálogo de delitos por prisión preventiva oficiosa, como bien lo apuntas, Gabriel, es una auténtica regresión a los principios fundamentales del sistema acusatorio que tan pocos años llevamos en funciones y que realmente con esta lamentable tendencia vienen a dar traste con todos los principios que dieron origen al mismo. A mí me preocupa demasiado el hecho de que se amplíe este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, porque como litigante me he percatado con asombro, incluso con zozobra, de todo el abuso que hacen los aparatos de poder respecto de la prisión preventiva oficiosa. Antes todo se encuadraba en delincuencia organizada. Ahora con esta ampliación, pues ya con todos estos delitos de corrupción, de huachicoleo, de delitos electorales, hechos de corrupción, delitos ambientales, robo de autotransportes, se está generando un círculo vicioso muy perverso donde los aparatos de poder van a seguir utilizando la prisión preventiva oficiosa en contra de los ciudadanos, en contra de los justiciables, sin permitirles defenderse adecuadamente, porque como todos sabemos, la prisión preventiva oficiosa implica desafortunadamente el que el justiciable se pueda defender, pero en la cárcel. Y sobre todo cuando estos aparatos de los órganos de poder utilizan inclusive los penales de máxima seguridad para llevar a cabo estos procedimientos de prisión preventiva oficiosa. Me parece absolutamente lamentable, es efectivamente una regresión, es quitarle independencia al criterio de los jueces para decidir en si procede o no la prisión preventiva en cualquiera de sus facetas. Y sobre todo me parece un mecanismo que va en contra de una política de lo criminal coherente y racional que tanto necesitamos en nuestro país. De inicio, quisiera puntualizar esto. Estoy en contra de esta iniciativa específicamente por ese tema. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Carlos Daza, ¿la prisión resuelve el conflicto penal? Si podemos ayudarnos con el micrófono del doctor Carlos Daza, por favor. Muy buenas noches tengan todos ustedes y todas ustedes. Realmente estoy muy contento de que hayan hecho el esfuerzo para tratar un tema que es muy importante y muy relevante. A mí me han criticado mucho por ser muy dogmático, pero yo siempre les he dicho que la dogmática alimenta mi espíritu, pero la práctica alimenta mi estómago. Entonces, por eso la necesidad de tener que estar metido. Déjenme iniciar con una frase que he acuñado en años, observando el tipo de reformas. Cuando el Estado nos quiere brindar seguridad, resquebrajando nuestra libertad, hay un rompimiento en el equilibrio constitucional. Y eso solamente nos puede llevar a una impunidad o a la injusticia. ¿Por qué digo esto? Porque observo con preocupación que este paquete de reforma va enfocado y va malintencionado, usando una palabra más o menos ligera, en el sentido de que la gente no pueda salir de la cárcel. Entonces, cuando dices, le doy la prisión preventiva oficiosa y que no tenga derecho, ninguna forma de poder obtener a través del amparo, a través de la apelación o de otros medios, la libertad, pues desde luego está dejándolo en prisión. Y entonces hagamos un balance. Si tú metes a una gente a la cárcel, la dejas ahí
pero por el otro lado le brindas y le abres una luz, como son las medidas alternas, como lo que está pasando en el caso Lozoya, en que lo interesante de estos casos son que le ponen a él solamente asociación delictiva cuando está diciendo que participó con los demás, y ahora él puede imputar a la gente de arriba por delincuencia organizada. Y entonces se vuelve testigo colaborador, llega en avión que pagan las autoridades, se va a un hospital, no pisa la cárcel y empieza a empujar a toda la gente. Entonces, debo de manifestarme que gran parte de esta reforma, desde mi punto de vista, le está favoreciendo al Ministerio Público para que lleven al imputado al Zócalo y le empiecen a golpear y a despedazar sin que tenga ningún derecho. O sea, realmente creo yo que tiene sus bondades la reforma en un apartado. Ya lo veremos ahorita más adelante. Pero en este caso de la prisión oficiosa, no podemos permitir que se haga una situación de limitarlo. Entonces el Ministerio Público, si tiene un error al momento de llevar a la cárcel a una persona y le dan la prisión oficiosa, entonces ya no tiene ningún recurso para poder demostrar que hubo un error de la autoridad. Y está subsanando las deficiencias de la Fiscalía en el sentido de no permitir que otra autoridad lo revise. Creo yo que de entrada este artículo no debe pasar. Gracias, doctor. Maestra Ángela Frías, en el tema de la prisión preventiva justificada, la ley le impone como obligación al Ministerio Público acreditar, entre otras cosas, la necesidad y la proporcionalidad de esa medida. La iniciativa de estos 4 gobernadores están pidiendo que el Ministerio Público se le releve de esa carga, es decir, que no sea necesario establecer ni la necesidad ni la proporcionalidad de esa medida. ¿Cuál es su opinión sobre esta intentona de reforma? Bueno, gracias, doctor. Primero, buenas noches a todos. Gracias a todos los que nos están acompañando a través de Facebook Live y de otras plataformas de redes sociales. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Y bueno, pues, doctor, la verdad es que a mí me preocupa un poco esto porque sí, tenemos 2 tipos de prisión preventiva. Ya tenemos en el entendido que tenemos la prisión preventiva oficiosa, que bueno, por disposición del legislador, ya ese análisis de riesgo o esa evaluación ya está plasmada precisamente en la ley y el juzgador pues lo que hace es ajustarse precisamente a la misma. Ahora, en el caso de la prisión preventiva justificada, esta reforma lo que hace es que nos da unos supuestos que amplían esta posibilidad de poder, al Ministerio Público de poder solicitar como única parte facultada para ello de pedir precisamente la prisión preventiva en su carácter de justificada. Ahora, precisamente como le amplía a otros ámbitos, otros supuestos a través de los cuales podría solicitar, estos supuestos quedan en una imprecisión que a mí en verdad la verdad es que sí me preocupan. Esto es un sueño, sería aplicar el texto que ahora tenemos en el entendido de que hubo 2 planteamientos y estamos trabajando con el último para quienes nos están acompañando el día de hoy. Estamos trabajando con la segunda propuesta, que fue la del 26. Entonces, bueno, pues precisamente el Ministerio Público lo que tiene ahora es una posibilidad más amplia a través de la cual pues puede solicitar la prisión preventiva. Y en particular voy a aterrizar precisamente al supuesto de los antecedentes administrativos. En el entendido de que una vez que el imputado se coloca en el supuesto que establece el legislador siendo o que ha tenido antecedentes, que en este caso tendremos que analizar qué se entiende por antecedente. Aquí vemos que en particular en la propuesta de reforma al 167 nos enuncia precisamente los antecedentes administrativos o carpetas de investigación por delitos dolosos de la misma naturaleza por la cual se le imputa. Y en particular, este supuesto de antecedentes administrativos abre una puerta muy amplia para que entonces, es decir, si yo tengo si tuve un conflicto, dice administrativo, pensemos que me agarró el torito, ¿no? Bueno, que me llevan al torito del alcoholímetro y bueno,
Ese es un antecedente de naturaleza administrativa. Y el supuesto que dice que si tienes antecedentes administrativos, podrá ser tomado en consideración para que te impongan una prisión preventiva. Entonces, aquí tenemos que establecer si se refiere a esos supuestos o en el caso de una carpeta de investigación a los antecedentes en investigaciones que se sigan a la persona. La verdad es que analizar punto por punto da pues nos abre un panorama, un abanico muy amplio para que, bueno, pues el Ministerio Público pues tenga, digamos, muchas posibilidades de solicitar la prisión y que el juzgador, precisamente como el imputado se encuentra en estos supuestos que la legislación establece, pues entonces aplicarle la prisión. La verdad es que sí es preocupante y hay que analizar punto por punto cada una de estas palabras que vienen, que son imprecisiones. Entonces, bueno, sería mi primera participación. Qué miedo que 4 gobernadores, que son del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el gobernador de Tlaxcala y el gobernador de Veracruz, Cuitlao García, estén proponiendo que antecedentes administrativos sirvan para que una persona quede en prisión. Doctor Rodolfo Félix, usted es un titán del derecho procesal penal, es un connotado abogado penalista también. ¿Cuál es su opinión sobre esta intentona de reforma? Doctor, por favor, su micrófono, Listo, ya estoy, ¿no? por favor. Gracias, buenas noches a todos y por supuesto a mis compañeros. Siempre es un placer encontrarlos, a Víctor, a Carlos. Bueno, ahora Ángela, que anda muy activo, y bueno, Gabriel, que casi todos los días y más estamos en comunicación. Mira, yo quiero decir algo antes, puntualizarlo, porque se me hace que es algo de elemental justicia. Mira, todo este movimiento de reforma que inició para el sistema acusatorio tiene una base muy importante, si no es que la base inicial, en el estado de Oaxaca. Oaxaca fue uno de los grandes o el primer impulsor de este estado. El orgullo de Oaxaca en esto ha sido eso, ¿no? Y ahora es Oaxaca el que lanza estos cohetes, ¿sí? Estos misiles, como dijo las autoridades del estado, para darle dientes al Ministerio Público, pero no son dientes, son garras, dientes y otras cosas que no son para efectivamente fortalecer el sistema, sino en un ánimo verdaderamente destructivo, como lo vamos a ver. Hay que reconocer, mira, yo pregunté, fue muy extraño para mí saber que esto venía de Oaxaca, pregunté en el Poder Judicial y en otras instancias y me dicen que nadie participó en esto y ya lo corroboré, más que solamente la Fiscalía. Es un trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, según podemos confirmar. Y eso vale decirlo porque hay gente que es importante también que no se arrastre en un trabajo como este. Pues mira, tomo muy rápidamente lo que decía Ángel y luego voy a la prisión preventiva oficiosa, que yo los invitaría a que platicáramos un poco más. En lo que se trata de la prisión preventiva justificada, pues claro, cuando el Ministerio Público tendrá que acreditar para pedir una prisión preventiva justificada o el resguardo domiciliario, ¿no? Medidas cuando no son suficientes para realizar la comparecencia del procesado al juicio, que se proteja a la víctima, los testigos, etcétera. El debate común que tenemos nosotros de los riesgos específicos, pues ahora, como dice Ángela, se agrega otros aspectos que puede invocar el Ministerio Público para buscar la imposición de una medida preventiva justificada. ¿Cuáles son estos? Que existan, tenga varios antecedentes administrativos. ¿Cuáles son? Te orinaste en la calle, te pasaste un alto, tiraste basura, le dijiste feo al policía, tomaste en la calle. Todos esos cuentan como antecedentes administrativos con que hay el más mínimo registro, llegues o no al torito, a la vaquita, donde sea, etc. Entonces ahora con estos antecedentes administrativos le es suficiente a la Fiscalía, fíjate la mente tan perversa, para buscar una prisión preventiva justificada. Son problemas de constitucionalidad, aquí hay temas finos que hay que debatir. Lo segundo dice, o carpetas de investigación por delitos dolosos, es decir, cuando tengas varias. Entonces, esto es típico de todos los días. Te acuso por una dolosa, me espero 15 días, te acuso otra, y te voy a acusar por 10, aunque proceda una. Pero como ya tienes varias y la ley dice varias carpetas de investigación, no es que estén judicializadas, la ley no exige, y en otro apartado de la ley lo dice, no se necesita estar judicializadas, con que presentes la denuncia o la querella por delito doloso, pues ya con eso tienes varias y con eso lo va a invocar el fiscal para decir que tú te tienes que quedar en prisión. Y otra también, ¿sí? Que puede ser de la misma naturaleza por la cual le fue
propuesta, y esto puede abarcar también comportamientos culposos. Entonces, por lo que sea, dolosos, culposos, combinados, lo que tú quieras, faltas administrativas, etcétera, va a ser el nuevo juguete de la Fiscalía, lo que proponen los señores gobernadores, ¿sí? Para que las personas, todos los ciudadanos de este país, sufran esta reforma, mexicanos, nacionales y extranjeros que viven en este país. Entonces, esta es la propuesta que están haciendo, secundada en estas. Esto es lo que toca la prisión preventiva justificada. Lo que es verdaderamente un despropósito y lo que, además de esto, pareciera, y me parece a mí sorprendente, en verdad, ¿no? Que no se conoce ni siquiera la Constitución de los mexicanos ni la historia constitucional, es que ahora lo que se propone, fíjate, en la prisión preventiva oficiosa se dice, el texto actual. Voy con las ideas generales, no con la referencia específica, que es lo mejor, ¿no? Prisión preventiva oficiosa procede y se dan ciertos delitos, una lista de delitos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el ámbito federal, y que son contestes con lo que establece el 19 constitucional. Así inició. Pero pues, tenemos una reformitis continua, acaba de aprobar el Senado delitos de prisión preventiva oficiosa, entonces parece congruente que se ponga una cláusula general, si esa es la NI, que sea los delitos previstos en el artículo 19 constitucional. Eso puede estar bien, ¿no? Pero aquí se pone esa cláusula y se escribe la siguiente cosa, ¿no? Se dice, previsto en el 19 de la Constitución de Estados Unidos mexicanos, y los cuales, o sea, las redacciones con las patas, perdóname, y los cuales se prevén en todas las modalidades, incluidas sus tentativas. La tentativa no es modalidad del delito, ¿no? Hay que decirle a quien lo escribió. Que se encuentren en los instrumentos normativos sustantivos de los diversos fueros. La persona que escribió esto no sabe derecho constitucional ni historia de este país. No hay fueros en este país. Solo existe el fuero de guerra. Entonces, ya no hay, desaparecieron, ¿eh? Entonces, solo hay el fuero de guerra. Y aquí se mete a los diversos fueros, luego toca el artículo 13 constitucional. Hay un problema de constitucionalidad aquí de inicio y una redacción tremenda para quererse referir, quiero yo entender, a las entidades federativas, lo que era innecesario, porque como tenemos el código actual, pues las autoridades estatales, pues derivan del artículo 19 los temas de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero aquí ya involucra a los delitos de en las entidades federativas. Si no tenemos un código penal único, empiecen a pensar ustedes el problemón que va a ser esta propuesta. Y entonces dice, salvo las especificaciones que se diga, y antes teníamos la lista de delitos, homicidio doloso en los artículos tales, y hoy se dice homicidio, punto. No hay referencias de artículos, de nada, y algunos se dicen que se derogan, otros se ponen de más, van moviendo como quieren todos estos artículos, derivando de lo que dice el Código Nacional que habla de la ley de trata y esto. Pues ellos los desmenuzaron para hacer con una técnica, digo, hecha con las patas, con fracciones que van de la 1 al 25, o al 20 y tantos, ¿no? Y por ejemplo, en la fracción 11 hablan de los delitos graves en contra de la salud. ¿Cuáles son los delitos graves en contra de la salud? Eso no existe. ¿Cuáles son los no graves? ¿No? Y también se avienta la puntada de hablar ahora de los delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuáles son los no graves contra el libre desarrollo de la personalidad? Están generando problemas con estas tonterías. Y después dicen, para que nada más como ni siquiera se fijan. Para los efectos anteriores se entiende por modalidad toda forma de presentación del tipo. Es un lenguaje el que lo escribió de veras, yo no sé dónde estudió, no se llama forma de presentación del tipo. Penal, atenuado, agravado, calificado, especial, y dice, y todo aquello que devenga del tipo penal autónomo. Cuidado. ¿Qué puede devenir del tipo penal autónomo? Todo lo que devenga del tipo penal autónomo. No puede venir nada, pero sí puede esconderse la intención y la interpretación puede ser que se están incluyendo todos los tipos culposos en el país. Cuidado con esto. Es una ampliación gravísima, gravísima. Todo lo doloso, todo lo culposo, toda la tentativa, todas las cuestiones de faltas administrativas y las investigaciones así arrancadas. O sea, todos, o sea, cárcel para todos en este país. Cárcel para todos, ¿no? Y además hay una amenaza a los jueces de que si los jueces no resuelven, también les van a hacer un tema penal y administrativo. O sea, que cárcel para todos, menos para los que la hicieron, que son los que tienen que ir a la cárcel, con esto. Y se impondrá prisión, y fíjense bien, se impondrá prisión preventiva siempre que, a ver, ¿qué no estamos hablando de prisión preventiva oficiosa? Y luego dicen, pero se impondrá prisión preventiva siempre que
si ya hablamos de prisión preventiva, ¿para qué me dices que se impondrá siempre que? Vean ustedes, siempre que los citados delitos no ameriten alcanzar en su pena mínima y sin tomar en cuenta el procedimiento abreviado, una sustitución de sanción o condena condicional. A ver, traducido, que en los delitos estos, ¿sí? La sustitución de prisión, estamos hablando de ejecución de penas, ojo, lo que ellos ponen, la sustitución de prisión por tu pena mínima no la puedes alcanzar, ni puedes alcanzar una condena condicional. O sea, el parámetro para una cautelar lo están tomando de una medida de ejecución de penas. Pues, ¿qué es eso? ¿Cómo tocas un parámetro para ejecución de penas que necesita además de una sentencia de juez? Necesariamente para ver si vas a tener prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero dicen, sin tomar en cuenta el abreviado. Ah, porque vamos a rescatar el abreviado, porque entonces aquí viene la torcida de mano. ¿Esto, quieres esto o confiesas? Y vamos en un abreviado y subimos entonces las estadísticas de las procuradurías. ¿Se fijan cómo es tramposa la cuestión esta? Y luego dice, los citados delitos no actualicen la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. O sea, no tengas derecho a una suspensión condicional del proceso ni un acuerdo reparatorio. Todo te está guiando a que te están llevando a torcer la mano a un abreviado. Y viene la cereza del pastel, ¿no? Ya después de que nos dicen prisión oficiosa, pero solo proceden cuando no ameriten alcanzar la pena mínima, la sustitución o la condena condicional, cuando no actualicen la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio, una condena condicional, y dice, para el caso que se den algunas de las fracciones anteriores, estas que acabo de decir, el delito ya no será prisión preventiva oficiosa. O sea que ni siquiera leen lo que escriben, porque entonces ya ningún delito del 19 es prisión preventiva oficiosa. Porque si estas no se dan, porque son en razón de la pena, es decir, si el delito no amerita en su pena mínima sustitución de sanción o no amerita condena condicional, abajo dice, si se da esa situación, el delito ya no es prisión preventiva oficiosa. Está redactado al revés. Son tan malévolos, pero se equivocan. Entonces lo tenían que haber redactado al revés. Entonces aquí primero te dicen, te vas a la cárcel, y después te dicen, pero los que no alcancen eso son prisión preventiva oficiosa. Ya no son. Y como ninguno la va a alcanzar, aquí se está diciendo en la ley que todos van libres. ¿Se dan cuenta? Sí, esa es una situación terrible, y para toda la gente que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas, esto es un llamado de alerta, porque esto que acaban de comentar los panelistas es una realidad, es un documento que se presentó en el Senado con la finalidad de estas reformas. Y vean ustedes, les voy a leer un pequeñito párrafo de lo que están proponiendo estos 4 gobernadores de Oaxaca, de Tlaxcala, de Hidalgo y de Veracruz. Dice, siguiendo lo que comentaba el doctor Rodolfo Félix, en los demás casos, fíjese, doctor Carlos Daza, fíjese nada más, en los demás casos, abierto, el juez deberá imponer la prisión preventiva oficiosa sin entrar al estudio de la proporcionalidad de la misma. Se acabó todo. So pena de la responsabilidad administrativa o penal a que diera lugar. Como dice nuestro maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿quién va a cerrar la puerta? Doctor Carlos Daza, ¿se vale que desde la ley se amenace a los jueces para llenar las cárceles de personas? Déjame retomar y unir la pregunta que hace rato quedó inconclusa. Si la prisión podría solucionar la situación de evitar y disminuir los delitos. Definitivamente, y creo que todos los que estamos aquí coincidimos, que la prisión no soluciona, ni es preventiva del delito, ni es represiva del delito. Simple y sencillamente no está funcionando el sistema de ejecución de penas. Punto. En este caso, el hecho de que tú amenaces a un juez son 2 ámbitos totalmente diferentes, porque tenemos una ley de responsabilidad de servidores públicos y tenemos ya de entrada amenazar al juez y decirle, si tú no haces esto, te finco responsabilidad administrativa. Es lo que yo he criticado muchas veces, como aquella hipótesis donde el padre golpea al hijo y puede perder por un juez la patria potestad. Son ámbitos totalmente diferentes. Pero, ¿por qué lo están haciendo? O sea, quien lo hizo
aparentemente desconoce las normas o aparentemente lo hace. No, yo creo que sí conoce los efectos y las consecuencias. Lo que acaba de decir Rodolfo Félix va en un entorno de crear un monstruo en la fiscalía, dándole tantas facultades como decirle, si no se hace lo que yo digo, te vas a la cárcel, juez. Ahí está amenazando. Pero además te está diciendo, yo puedo seleccionar qué delitos puedo manejar cuando deja abierta la hipótesis de los delitos autónomos para poderlos llevar a esta encrucijada. O no tienes estos beneficios y por otro lado te vas al proceso de brevedad. ¿Qué están buscando? Efectividad. Van a tener ellos, en primer término, resultados positivos de que judicializaron un expediente y ya tienen una sentencia condenatoria. Y entonces van a subir los números. Pero lo que están haciendo es conculcatorio de garantías y creo yo, y tiene toda la razón Rodolfo Félix, es revisable constitucionalmente porque contradice el espíritu. ¿Por qué fue creada este sistema? En el sistema tradicional el 99% de la gente se iba a la cárcel. En este sistema se buscó que el 99% no pisara la cárcel porque es un sistema que se maneja la presunción de inocencia. Y ahora con esta reforma desnaturalizan totalmente y disfrazan un sistema adversarial en un sistema inquisitorio. Sería mi Absolutamente, claro, así es. Víctor, tú con tu amplia experiencia, no nos dejarás mentir que en muchas ocasiones las fiscalías, cuando no obtienen una resolución que están buscando a través de la construcción de un hecho, y el juez, por ejemplo, no califica de legal la detención o no vincula a proceso a la persona, la respuesta de las fiscalías no es solamente apegarse a lo que establece el proceso, inconformarse legalmente, sino que públicamente dicen, vamos a investigar ahora el juez, le abriremos una carpeta de investigación. Víctor, ¿estás de acuerdo con esta intentona de reforma que busca constreñir a los jueces a dictar prisión preventiva oficiosa en todo tipo de delitos? Claro que no, Gabriel. Definitivamente, con independencia de la incoherencia, de la mala redacción, como dice Rodolfo Félix, de esta iniciativa que me parece lamentable, con independencia de que, como lo decía anteriormente, esto obedece a una política de lo criminal completamente irracional y de completamente incoherente, y que no sirve absolutamente para nada. Pero sobre todo el punto que claramente es un nuevo ataque contra la independencia judicial. Es decir, todos sabemos que de por sí los jueces a todos los niveles, incluyendo ministros de la Suprema Corte, están presionados en determinado tipo de asuntos y de que la autoridad, los órganos de poder los presionan constantemente, pues con este tipo de iniciativas donde ya se contempla una amenaza no velada, sino totalmente abierta contra ellos, bueno, pues estamos llegando al punto de que cualquier juzgador va a sentir no miedo, sino pavor de hacer determinada resolución conforme a su estricto criterio jurisdiccional y se está acotando la independencia judicial totalmente. Es algo que debemos de defender a toda costa. No solo debemos de defender el libre ejercicio de la profesión, sino también es nuestra obligación como abogados defender la independencia judicial. Y paso a retomar muy brevemente, porque estamos en una mesa redonda, debate, retomo lo que mencionaba tanto Ángela como Rodolfo en cuanto a ese desafortunado también abuso de la prisión preventiva justificada. Ya criticamos a la oficiosa en cuanto que al aumentarse este catálogo de delitos, pues bueno, realmente están constriñendo la libertad, la posibilidad de una defensa adecuada conforme fueron, y tú lo mencionaste, Gabriel, los cimientos del sistema, pero ahora a partir de simples infracciones administrativas, ya va a servir de fundamento conforme a esta
tendencia que se señala y se contempla en esta iniciativa para dar fundamento a una posibilidad de prisión preventiva justificada, sumándole lo que señalaba el doctor Rodolfo Félix en cuanto a que también el hecho de que existan algunas carpetas de investigación que a lo mejor ni siquiera estén debidamente integradas ni avanzadas, solo por la simple existencia de esas carpetas va a servir de base para que las fiscalías soliciten al juez y fundamenten con mayor posibilidad para ellos una prisión preventiva justificada. Me parece peligroso, me parece lamentable, me parece totalmente regresivo y, subrayo, me parece incluso perverso. Muchas gracias. Muy bien. Y sí, sí es perverso, ¿eh? Ángela, ¿tú crees que el proceso penal es el espacio para combatir la criminalidad o para obtener la seguridad pública de la que posiblemente los gobernadores que promueven esta reforma no han sido capaces de implementar en el campo de la prevención? ¿Estás de acuerdo en dotar a la figura del Ministerio Público de este instrumento de pedir prisión preventiva para todo? No, la verdad es que, bueno, ya ha quedado demostrado y hay varios estudios que la verdad es que son estudios serios, incluso también tenemos por ahí un estudio que acaba de publicar el INEGI también. Y bueno, primero, el aumento de la prisión, o sea, que las personas estén ingresando a la cárcel, no disminuye la incidencia delictiva y eso ya está comprobadísimo. Entonces, lo que se trata de hacer, o yo creo que lo que se pretende precisamente a raíz de este planteamiento de reforma a nuestro código es subsanar omisiones que son pues por demás conocidas y que han sido, bueno, expuestas en diversos foros, son fallas que se encuentran, son institucionales, son fallas institucionales de las fiscalías de todos los estados de nuestra república. Entonces, bueno, esta reforma precisamente, o la intención de esto es subsanar a estas omisiones y esas deficiencias que cuentan y que son estructurales de las mismas fiscalías, pues a través que subsanen algunas fallas a través del Código Nacional, lo cual evidentemente como son fallas estructurales, pues el mismo código nunca va a solucionar estas fallas o estos problemas. Ahora, el impacto que tiene en la sociedad la prisión preventiva, pues evidentemente pues no cumple como tal la intención de una medida cautelar de mayor lesividad a la esfera jurídica del imputado, siendo esta la prisión preventiva, pues es precisamente atender al riesgo procesal que implica el imputado. Entonces, no, la figura de la prisión preventiva pues no se traduce ni en la reducción de la criminalidad ni en la mejoría de las investigaciones y bueno, pues aquí viene un problema porque otra vez estamos regresando, o sea, cuando se implementa este sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral, bueno, pues la intención de esto era reducir la sobrepoblación penitenciaria. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es una regresión para pretender enviar este mensaje de que todos se vayan a la cárcel, porque encerrando a estas personas que consideramos que son un riesgo, bueno, pues a través de eso la ciudadanía va a sentirse más segura, lo cual evidentemente no ocurre así. Esto además tomando en consideración que esta prisión preventiva únicamente son medidas cautelares. Su naturaleza la naturaleza jurídica de esta prisión es una medida cautelar. Entonces, las personas son enviadas a la cárcel siendo inocentes. Entonces, esta es la problemática. Cuando se inicia una investigación en contra de una persona por un hecho con apariencia de delito, suponiendo que decimos que lo cometió con un medio violento, un cuchillo, pensemos, en automático la persona se va a la cárcel sin habérsele acreditado que efectivamente haya sido quien haya cometido este hecho con apariencia de delito. Y esto es lo peligroso. O sea, la alerta a la ciudadanía es precisamente esto, que hay que encender estos focos de que todos podemos caer en una situación desafortunada en la que
podremos o nos podrán imputar algún hecho con apariencia de delito que amerite prisión y sin haberse acreditado que efectivamente cometieron este hecho, pues son enviadas. Ahora, quiero precisar nada más que el Estado mexicano está incumpliendo, más allá de que tenemos la prisión preventiva oficiosa, que ya por todos es conocido que es una figura inconvencional, estamos como Estado en general, como Estado, incumpliendo algunas pues observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a remitir precisamente a las medidas para reducción. Fíjense, la OEA ha emitido documentos, las medidas para reducción de la prisión preventiva. Hay tratados y bueno, varios estudios y documentos serios precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que publica también la OEA, que la pueden checar todos los que nos están acompañando. Búsquenla como medidas para la reducción de la prisión preventiva. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Y precisamente la finalidad o lo que la OEA recomienda es que los estados, en este caso los estados que conformamos esta organización de los estados americanos, pues precisamente que los estados apliquen medidas para reducir el uso de la prisión preventiva y únicamente nos establece que tendrá que ser impuesta precisamente a través de riesgos, los cuales pues en estos catálogos o en este estudio que estamos realizando de esta propuesta, pues es todo lo contrario. Entonces, en lugar de estarnos ajustando a las disposiciones o a las recomendaciones de carácter internacional en materia de derechos humanos, pues lo que estamos haciendo es una regresión. Entonces, bueno, ahí sería, no Claro. le encuentro yo algún beneficio pues al aumento de estos supuestos para imponer esta medida cautelar. Así es. Y pareciera que lo que buscan los gobernadores es suplir sus carencias e ineficacias institucionales a través de reformas procesales. El documento de propuesta de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales es presentado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Doctor Rodolfo Félix, pareciera que este documento se lo hizo su peor enemigo al gobernador. ¿Qué más nos puede compartir sobre este tema de la prisión preventiva manejado en esta propuesta? Pues mira, no queda solo en eso, porque fíjate que hay otro aspecto que se refiere al peligro de sustracción de la persona y que es un tema que hay que valorar también para la imposición o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Y entonces la ley te dice que el comportamiento del imputado va a ser considerado, pero el del procedimiento y el comportamiento posterior, pero ahora le agregan que también hay que considerar el comportamiento anterior. O sea, ¿cómo eras antes, no? ¿Qué hacías antes? ¿O qué pecados tuviste? Etc. Entonces, pues ahora lo que es la esencia del acusatorio en todo su conjunto es precisamente ser sometido al sistema, al modelo procesal, por un hecho que has cometido, no por lo que ha pasado, pero no solo por lo que ha pasado en el sentido de la comisión de un delito, eso tiene que ver con otras cosas, sino que le agregan ver ese comportamiento anterior, pero también para esto se le suma la presencia de antecedentes administrativos, ministeriales, que se refieren, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Entonces, prácticamente, pues es una reforma que lo que pretende también es moralizar al pueblo mexicano. Es como son lecciones de moral, ¿no? O lecciones de educación primaria, no tire el papel en la calle, no haga esto y lo otro, ¿no? Eso no se puede hacer cargo no se pueden tomar en consideración conductas previas y que no tienen que ver con el para poder evaluar la imposición o no de una medida cautelar, restricción que restringe la libertad personal. Digamos que me parece que mi apreciación son los temas que cierran grosso modo estos temas de la prisión justificada y la prisión oficiosa, que son de los temas, algunos de los temas importantes, ¿no? Por supuesto, doctor. Y auditorio, o sea, no crean que la propuesta de reforma solo toca el ámbito de la prisión preventiva oficiosa. No. Esperen, vean ustedes los demás temas. Vamos a ver esta cuestión. Fíjense. Mi estimado Víctor,
En la década de los 90, cuando teníamos el sistema tradicional anterior, la entonces Procuraduría General de la República logró que en el Código Federal de Procedimientos Penales se creara una figura de competencia por razones de seguridad, lo que le permitió al Ministerio Público consignar el asunto en algún otro circuito, aunque ahí no hubiera ocurrido el hecho, aduciendo cuestiones de seguridad. Y a la par, bueno, se construyeron los célebres ceferesos, que hoy ya tenemos casi veintitantos, 22, 23 más o menos, y bueno, ahí sigue funcionando. Pero ahora, Víctor, lo que pretenden los 4 gobernadores es lo siguiente, y fíjense nada más, dice que las órdenes de aprehensión se puedan pedir en otro estado diferente a aquel en el que se cometió el hecho delictivo. Es decir, si se cometió un hecho delictivo en Oaxaca, podamos ir a Baja California ante un juez allá a pedirle la orden de aprehensión. Y saben, auditorio, ¿cuál es el argumento para justificar esto? La corrupción de las fiscalías y la filtración de la información a los que se les busca detener. Víctor, ¿estarías de acuerdo en esta estructura? No, desde luego que no, Gabriel, me parece no solo absurdo, sino también de una situación que se prestaría a arbitrariedades tremendas. De por sí, como bien lo puntualizabas, hoy por hoy se prestan a muchas arbitrariedades, por ejemplo, en cuanto a la competencia de los jueces relacionados con prisiones de alta seguridad, donde por muy cuestionables razones de seguridad les dan cierta competencia. Pero esta tentativa o esta iniciativa de pretender que en cualquier otro tipo de casos se pueda acudir a buscar, no nos hagamos tontos, jueces a modo para obtener órdenes de aprehensión, la verdad me parece no solo inaceptable, sino que no tiene el menor perfil de constitucionalidad y rompería cualquier base del debido proceso y cualquier base de cualquier de principio competencial al respecto. Me parece no solo absurdo, sino totalmente inaceptable. Es casi monstruoso. Doctor Carlos Daza, ¿qué le parece esto de que un juez del estado de Veracruz se vaya a solicitar, perdóneme usted, que un fiscal del estado de Veracruz se vaya a Chihuahua, porque como hay mucha corrupción en Veracruz, entonces van a Chihuahua para que nadie se entere de que allá se libra una orden de aprehensión? Y dice el artículo 16 de la Constitución, creo que dice por ahí, autoridad competente, ¿no? ¿Qué opina, doctor Daza? Además su micrófono porque no le escuchamos, doctor. Acabo de ver ahorita y Alejandro Murat, el gobernador que hace esta propuesta, estoy viendo que es abogado. Y lo escuché cuando presentó la reforma diciendo, como convencido, es que hay fuga de información. Es decir, hay corrupción en la autoridad y dice, e informan a la gente. Entonces, son dos cosas diferentes. La corrupción que puede haber en una institución y el otro, violar flagrantemente las garantías constitucionales de las personas. ¿Cómo puede pedir que si el hecho se consumó en Oaxaca, se vaya con su compadre el fiscal de Chiapas y ahí pueda sacar la orden? Porque ahí no se va a informar, porque como estás en Chiapas no van a informar acá. No, yo creo que lo que tendría que hacer es limpiar su institución, tomar medidas para que no haya eso y enfrentar una situación que es constitucional y que no viole garantías individuales. No puede, y estoy totalmente en desacuerdo, agarrar y que un hecho que se cometió aquí se pueda manejar y sacar la orden por otro lado. Desde mi perspectiva, es flagrantemente anticonstitucional. Gracias, doctor. Doctor Rodolfo Félix, ¿qué opinión le merece esta posibilidad? Bueno, mira, no solo se refiere a las órdenes de aprehensión, sino a las órdenes de cateo, ¿eh? Imagínate, aprehensión y cateo, claro, dice, en otra jurisdicción, pues dicen a otro lugar, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo, mira,
el problema es de base. Primero es entender cómo funciona el sistema. Segundo es entender, o primero es entender en qué país vive uno. Hay un texto muy importante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y cuando uno abre la Constitución, uno sabe que aquí hay un pacto federal y cómo está configurada la federación, etcétera. Y hay que leer porque luego uno deja la carrera y no vuelve a los libros, pero es recomendable, ¿eh? La Constitución es un libro de cabecera. Hay que leer el artículo 116 de la Constitución, ¿sí? Está prohibido ese precepto, esto que prevén, vaya, violenta el 116, violenta el Pacto Federal 40-42, o sea, violenta el artículo 16, etcétera. No se puede, y para mí no solo no se puede, fíjate, para mí sería un delito y que el que lo hiciera, ¿eh? Entonces, me parece que quizá la confusión esté en que, como dicen, es un Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos navegar con las normas procesales por toda la República. Pero una cosa es el Código Nacional de Procedimientos Penales y otra cosa son los temas de jurisdicción y competencia propios de los estados, temas fundamentales y básicos desde el derecho constitucional y el procedimiento. Entonces, evidentemente es un tema de constitucionalidad claro, me parece a mí, no se puede. Y el simple hecho de haber pensado en esta posibilidad, pues ¿de dónde deriva? Como se ha aceptado, son errores internos o son problemas internos de los cuales no tiene por qué cargar la ciudadanía. Entonces es una restricción de derechos a todos los ciudadanos porque si hay algo adentro que no está funcionando en la institución, pues ¿cómo se resuelve? ¿Con normas? No se va a resolver. Al contrario, se afectan las garantías y se genera un problema mayor. Son problemas internos en donde se tiene que ver mejor cómo hacer una solución interna. Ahora, vamos a pensar que hay una interpretación y que, bueno, no, es que no lo pensamos así, vamos a matizar, que sea dentro de la propia jurisdicción del Estado. Oaxaca pide una orden y se va a la Mixteca para que no se entere en Oaxaca capital, no, dentro, y ese es un tema que se tiene que corregir. Pero si lo van a hacer así, es un problema de ley orgánica. No tiene que meterse. Yo creo que una disposición particularmente que observar porque no puede ser que se planteen cosas así. Absolutamente, absolutamente. Ángela, antes de que tú nacieras, en algunas procuradurías se puso en boga las volantas de ministerios públicos que andaban así como MPs móviles. ¿Te imaginas ministerios públicos de volantas interestatales y que de repente un juez de nuestro querido Nuevo León libre una orden de aprehensión por un caso ocurrido en Quintana Roo y entonces el proceso se tenga que llevar allá en Nuevo León? ¿Qué opinas? No me lo puedo imaginar. Y mire, me gustaría comentar para las personas que nos están siguiendo y que espero que puedan tener este documento, en el entendido que trabajamos el último documento, el del 26 de julio. Esto que pretende es reforma al artículo 22 y dice que se podrán solicitar tanto la orden de cateo como la orden de aprehensión. Ojo que son figuras distintas. Una es un medio de conducción y otro es un acto de investigación. Entonces, no perdamos de vista la naturaleza jurídica de las dos figuras. La orden de aprehensión y la orden de comparecencia, que no la pidan donde se cometió, en el ámbito de la competencia del juez, a donde se cometió el hecho con apariencia de delito, sino otro. Y la justificación de esta propuesta de reforma es precisamente porque si nos vamos a la exposición de motivos, que creo que estamos también por ahí olvidando un poco, quiero mencionarles que cada una de estas propuestas tiene una mini exposición de motivo. Entonces, el punto número 1, que es la solicitud tanto de la orden de comparecencia como el cateo, refieren esto que la justificación es porque hay informantes. Entonces, este es el motivo por el cual se pretende que esto, tanto el acto de investigación del cateo como el medio de conducción de la orden de aprehensión se pide en otro lugar. Ahora, ¿de quién? Dice aquí la justificación en la exposición de motivos que porque existen informantes. Punto número 1. ¿Informantes dónde? ¿De la Fiscalía? ¿De quién estamos dudando? ¿De el mismo personal de las fiscalías que proponen esta reforma? ¿De sus policías? Ojo,
Una cosa es solicitar la orden de aprehensión y otra cosa es quién la cumplimenta. Ok, yo la voy a solicitar en otro estado de la República. Pensemos, me voy a Nuevo León. Si soy Ministerio Público en el estado de Oaxaca, me voy a ir a Nuevo León. Ahora, el acto de investigación, el cateo, ¿dónde se va a cumplimentar? En el estado de Oaxaca. Entonces, ¿de quién estamos dudando? Del mismo personal de los policías que ejecutan ese acto que realizan ese acto de investigación o de los que cumplimentan ese mandamiento judicial, porque de todos modos no entiendo yo la finalidad de irlo a solicitar a otro lado cuando el mismo temor que tiene la fiscalía es de su mismo personal. Entonces, reiteramos el mismo argumento, es una falla estructural que bueno, pues evidentemente que si los informantes pertenecen a las mismas fiscalías, pues que reformen el código no va a solucionar este conflicto que tienen. Ahora dice, el texto del artículo 22 dice que cuando por motivos de seguridad el Ministerio Público estime prudente realizarlo. Dice, para lo anterior, el juzgador se limitará a sentar en la orden respectiva, es decir, o en el cateo o en la orden de aprehensión, el motivo de seguridad conforme lo señala la institución ministerial. Aquí hay que prender alerta. Ojo, no le requiere el texto que el Ministerio Público acredite esa cuestión de seguridad. El juez lo único que va a hacer es asentar cuál es el motivo, es decir, por seguridad para la víctima, pero no tenemos acreditado. El Ministerio Público no le va a recaer esa carga de acreditar por qué se fue a Nuevo León y por qué no se fue pensemos a Hidalgo. ¿Cuál es la justificación? Aquí nos deja un poco abierto porque no le exige al Ministerio Público que acredite en qué consiste ese riesgo y solamente restringe al juzgador que una vez que emita tanto la orden de aprehensión o la orden de cateo, que así nada más que copie y pegue lo que el Ministerio Público le dijo. Nada más dice, se limitará, ojo, también dice, el juzgador se limitará a sentar en la orden el motivo de seguridad que le dijo el Ministerio Público. Y ahí está un problema, porque entonces no le estamos dando esa carga al Ministerio Público de que acredite en qué consiste el riesgo. Yo creo que ahí hay una problemática. Ahora, si vamos a la exposición de motivos que está en la foja 5, creo que aquí se pierde un poco la explicación porque nos mencionan varias tesis con número de registro, la 2019-276, 2013-156, 2013. Ahora, aquí hay un problema y creo que en la exposición no termina de darnos la justificación del por qué esta reforma. Porque estas tesis que están citando, estas tesis se refieren al test de proporcionalidad. La primera es el test de proporcionalidad y luego de ahí nos vamos a cada uno de las 4 etapas del test de proporcionalidad, de la necesidad de la medida, la proporcionalidad. Ahora, lo que están justificando es estas tesis que citan en la exposición de motivos son para justificar la emisión de una orden de aprehensión y de una orden de cateo. Esto respecto al análisis de los principios y de los derechos que se están, en este caso, que se están... que se van a limitar. Pero una cosa es el acto de investigación como tal o el medio de conducción, como en este caso la orden de aprehensión, y otra cosa es la competencia. Entonces, aquí nos están justificando, nos dicen que el acto de investigación no va a ser violatorio, y entonces viene la explicación en esta exposición de motivos y nos citan estas tesis que no guardan relevancia con la propuesta, porque el tema que estamos analizando es la competencia, y recordemos que todo acto de autoridad, de acuerdo al 16 constitucional, tiene que ser, en este caso, como un acto de autoridad, requiere las características precisamente de ser expedido por una autoridad competente. Y aquí estamos dejando un poco abierta porque no estamos delimitando a qué ámbito de competencia se está refiriendo. Y ahí hay un problema, o sea, hay una imprecisión que tendríamos o una omisión que hay ahí. Primero, porque no nos establece quién sería el competente, a qué ámbito, ojo, sin confundir tanto la jurisdicción como la competencia, que son criterios distintos y que cada uno tiene son enfoques diferentes. Entonces, aquí la cuestión es que este planteamiento pues nos deja abierto a qué ámbito de la competencia se está refiriendo y la justificación del mismo. Así es, así es. Y rápidamente, nada más dos puntos de lo que ha establecido, maestra.
en el cuerpo del documento, las tesis que se invocan, la mayoría son equivocadas, son erróneas. Algo le están queriendo... Esta es una trampa que le tendieron al gobernador de Oaxaca, a don Alejandro Morada Hinojosa. Cuide, gobernador, quién le pasa estos documentos, porque sí tiene un caballo de Troya por ahí. Y ahorita que hablaron del tema de la orden de cateo, viene otro tema aquí. En la propuesta de iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Doctor Carlos Daza, mire, usted lo sabe muy bien que en el Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente se establece la figura de poder realizar cateos en flagrancia, cuando hay una persecución material hacia un o varios sujetos y que, bueno, en la praxis de la criminalidad llegan a refugiarse en domicilios o en lugares cerrados para eludir la acción de la persecución de la cual son objeto. El Código Nacional de Procedimientos Penales en la actualidad permite el ingreso de las personas que están realizando la persecución, es decir, de la autoridad, al domicilio, siempre y cuando, es una condición, el morador que se encuentre legalmente en ese establecimiento les conceda el permiso, además lo haga constar y se comprometa ese morador a presentarse ante el juez dentro de los 5 días siguientes para corroborar, comprobar que dio la autorización a que el Ejército, la Marina, la Policía Estatal, la Federal Ministerial, la Guardia Nacional entrara a su propiedad. Bueno, este proyecto de iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales propone derogar la obligación de que el morador se presente ante el juez y que basta que se presente una autorización por escrito por ahí con un garabato. ¿No cree usted, doctor Daza, que están queriendo abrir la puerta a una serie de arbitrariedades que pensamos habían quedado en el pasado? Mira, de entrada, el 16 constitucional es muy claro. Ninguna persona puede ser molestada en sus personas, bienes, sino por mandato de autoridad. Lo complementas con esta orden de cateo que pone una condición, y te acordarás del caso tan famoso de Han Ron, cuando le hacen el cateo, llegan y los militares detienen y dicen que encontraron cosas, etc. Pero resulta que cuando presentan las cámaras de video, nadie había dado la autorización, sino que se habían metido y violentado flagrantemente ese domicilio, que resultó pues responsable para los servicios públicos. Esto. Yo creo que son pocos ya los derechos que nos están dejando a los ciudadanos y le están diciendo, o está pretendiendo la Fiscalía decir, cuando yo quiera me meto a tu casa, cuando yo quiera hago esto y no va a haber una situación, porque está legal. O sea, yo puedo justificar que te voy siguiendo, te escondiste ahí, me puedo meter y no necesito que alguien me dé permiso. Si ya el solo hecho de que le condicionen a la gente, después de que se metieron a tu casa, justificar o no que dio autorización, yo ya lo pondría en tela de juicio. Propiamente estoy en contra de esto porque conculca garantías, va a abrir una puerta a la impunidad y desde luego al abuso de autoridad. No es factible desde mi perspectiva que se cree eso. Y también déjame decir que este foro fue creado por ti, junto con todos los que estamos aquí, desde un ámbito netamente académico, para que no se sienta que te estamos tomando partido por ahí. No, no, no. Somos académicos, estamos dando una opinión académica y yo abro la puerta del colegio y de este congreso por si quien quiera responsabilizarse de esta propuesta, venga y cree un debate junto con otros juristas con los que tú designes para que se haga para ser oído y vencido en juicio. Porque si no, pues pareciera que estamos en una sola idea. No, no, no. Estamos defendiendo nuestro criterio, la experiencia que tenemos cada uno de nosotros a lo largo de más de 30 años en este ámbito del penal y que consideramos que entonces hagan un nuevo Código Nacional y que o regresemos más bien al inquisitivo, porque después de esto yo prefería el anterior que este, ¿no?
porque si vas a dejar como adversarial con estas reformas, pues mejor vámonos al otro, estaba mucho mejor, tenía mayores garantías. Adelante. Absolutamente de acuerdo, doctor. El sistema tradicional es más garantista que esta intentona de reforma que están proponiendo. Y en efecto, nosotros como académicos de la Facultad de Derecho tenemos una gran responsabilidad social para debatir ese tipo de temas. Víctor, ¿qué te parece que se acabe la inviolabilidad del domicilio y que no haya necesidad de que la persona moradora vaya ante un juez a decir, sí, señor, le di la entrada? Oh, pues terrible, querido Gabriel, y coincido plenamente con lo que señala mi amigo, el doctor Carlos Daza. Es decir, me parece inadmisible que nuevamente lleguemos a esos extremos en los que no se requiera no solo solicitar, sino fundar y motivar a la autoridad judicial competente a efecto de que se decrete un cateo. Es algo que debemos de considerar sagrado, está en nuestra Constitución, nos da una elemental seguridad jurídica, coadyuva para una defensa técnica adecuada en casos de cateos. Ahora, con esta tentativa de reforma donde prácticamente se da carta abierta para que se metan a tu domicilio sin una previa orden judicial, pues francamente me parece muy, muy preocupante y es uno de tantos temas que hemos estado comentando en esta reunión que no podemos permitir como sociedad, como abogados que somos, como académicos, que esto pase, que pase esta reforma en ese sentido. Puede haber algunas cuestiones discutibles que podamos estar de acuerdo o no, pero esta en concreto, como todas las que hemos venido analizando, francamente son insostenibles. Así es. Rodolfo, tú fuiste un gran procurador en la capital del país. ¿En algún momento te pasó por la cabeza hacer unas propuestas de ese tipo? No, por supuesto, no, hombre. Te voy a retirar mi amistad, nada más por esa pregunta. No, mira, yo soy una persona convencida que ninguna propuesta, al menos yo lo digo en mi país, ¿no? Tristemente en mi país, pero por lo que yo he visto en general y lo que yo conozco en otros países, ninguna propuesta surge de las fiscalías. Jamás, ¿no? Porque si no son fiscalías verdaderamente democráticas, lo que tienden es hacer ejercicios de esta naturaleza. ¿Ves? En este tema del domicilio. La ley resuelve el tema, se presenta a la persona porque la ley dice debe haber un control judicial ex post, ¿no? Vamos a ver si efectivamente había alguien. Lo que quieren es evitar el control judicial. Eso es lo que se quiere evitar. Lo que les molesta es el control judicial. ¿Por qué? Porque se inventa que se entró a la casa en ciertas condiciones, bien y tal, y luego ya viene el discurso, ¿no? Ah, la puerta giratoria. No, pero ¿por qué hay puerta giratoria? Por eso, porque se inventan las cosas, detienen personas que ni estaban, inventan detenidos, etcétera, cuando se pueden hacer las cosas bien respetando derechos y pueden ser muy exitosas. Entonces, por eso, aquí el tema es quitar el control judicial ex post. Fíjate nada más, ni siquiera tienen que pedirlo para entrar, ¿eh? En las circunstancias de un hecho que está aconteciendo, etc. Incluso cualquier supuesto que no se prevea, cuando hay peligro inminente de los bienes, hay un estado de necesidad justificante, por ejemplo. Entonces te puedes meter y eso justifica, pero debe haber un control judicial ex post y ese es el que están borrando del código. Absolutamente, quitándolo de ahí porque les estorba. Ángela, ¿qué opinas? Bueno, creo que es preocupante porque entonces estaremos en el entendido de acuerdo a la propuesta que estamos estudiando, pues primero esto justificaría o abriría la puerta para que cualquier autoridad ingresara a nuestro domicilio, falsificaran, pensemos negativamente o pensemos un poco
un poco mal, ¿no? De que falsificaran las firmas y que digan, bueno, aquí está el documento, acá está el acta, y bueno, pues ingresamos a su casa porque Ángela nos dio permiso, ¿verdad? Aquí está su firma. Y bueno, como yo nunca voy a ser llamada, nunca me van a presentar al tribunal, pues el juzgador nunca se va a percatar que yo en realidad nunca di autorización para que ingresara a mi domicilio. Y sí, aquí se aprecia precisamente una tendencia a evitar, como nos decía el doctor Félix Cárdenas, precisamente a evitar el control judicial. Pero derivado del estudio de esta propuesta, tenemos dos supuestos en los que se pretende eludir este control judicial como acto de investigación. Fíjense, tenemos el de vehículos, el aseguramiento de los vehículos, y aparte el ingreso a su domicilio. Entonces, las personas que nos están viendo podrán asegurarle un vehículo sin necesidad de acudir ante el juez de control. Precisamente el Ministerio Público deberá justificarle, en la actualidad, deberá justificar en determinados supuestos para que el juzgador autorice que tenga yo asegurado un vehículo. Ahora, derivado también de esta propuesta, además de lo que se pretende que ya no vayamos al tribunal, que ya no vaya la persona a la que se le ingresó a su domicilio, ahora también los vehículos. Y aquí estamos viendo una tendencia precisamente a reducir esos controles judiciales. Recordemos que la figura del juez de control es una figura que precisamente lo que hace es que tutela y verifica el debido cumplimiento de los actos que realiza el Ministerio Público, precisamente que estén la legalidad de cada uno de estos actos. Entonces, omitiendo el acudir al juez de control, pues entonces estamos quitando tanto seguridad jurídica en determinados actos hacia el gobernado, porque no son revisados o pasados, digamos, por una palomita, por un juez de control que precisamente su naturaleza es esta, que verifique que es el juez, le llaman los latinoamericanos, los hermanos latinos, el juez de garantía o el juez de garantía de control judicial. Entonces, bueno, ahí yo creo que sí hay que tener cuidado precisamente en este tipo de propuestas, porque pues reducen esta supervisión de legalidad de los actos. Sí, completamente de acuerdo. Doctor Rodolfo Félix, regreso con usted porque en esta iniciativa, que es sumamente inquietante, se está manejando un nuevo concepto y quiero exponerlo al auditorio que nos continúa siguiendo en las plataformas sociales. El actual Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que se reciban denuncias anónimas, las cuales deberán ser verificadas por la policía correspondiente. ¿Cómo se verifica una denuncia anónima? Bueno, por ejemplo, puede establecerse una inspección en el lugar donde la denuncia anónima refirió que se llevan a cabo actividades delictivas para comprobar su existencia, por ejemplo, o para corroborar si los nombres de las personas que se mencionaron existen en realidad a través del acceso a las fuentes conocidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es sabido que la denuncia anónima carece de valor probatorio. Bien, pero ahora, doctor Rodolfo Félix, la propuesta quiere darle validez a información anónima, sin siquiera establecer cómo se obtuvo. Información anónima. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, mira, a mí es uno de los temas, bueno, si la prisión preventiva es gravísimo, pues este lo excede, ¿eh? Porque yo quiero pensar que quienes metieron el lápiz en esta propuesta, pues no vivieron lo que nosotros bien conocemos. Cuando se habla de las informaciones anónimas, se habla de la posibilidad de invocar que se recibe, sin que sea correcto, ni por los medios adecuados, información para imputar un hecho, para llegar al fin y al cabo a empujar una línea de investigación y al fin y al cabo lograr la imputación a alguien. ¿De dónde vino esa información? ¿Quién sabe? Es decir, esto lo que alienta es a iniciar todas las investigaciones a través de informaciones anónimas. La denuncia y la querella ya pasan a segundo plano, si no es la información anónima. Y entonces, ¿por qué refería yo a esta edad de quienes habrán escrito esta parte? Porque justamente así funcionaba el servicio secreto, Gabriel. Ustedes se van a acordar. Así funcionaba la DIP, así funcionó la Dirección Federal de Seguridad, ¿sí? Las policías terribles de aquella época
que tanto daño hicimos y que todos repelen. Mira, todas las personas que yo veo ahorita, cuando se habla de respetabilísimos servidores públicos en el Congreso y muchas cosas, y siempre se recuerda el 68, pues a todos nos tocó vivir en esa época de la DIF, del Servicio Secreto y de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Era esto, las informaciones anónimas. Entonces lo que están queriendo es volver al Servicio Secreto, a la DIF y a este tipo de actividades que siempre estuvieron súper criticadas, que desaparecieron, que fueron golpeadas, a tal forma que son odiadas. Hay historias en nuestro país que se conocen de desastres que hicieron con él, en fin, ¿no? Bueno, lo que está proponiendo los gobernadores es volver al servicio secreto, justamente a policías como la DIF, servicio secreto, etcétera, ¿no? Y esas informaciones anónimas que no deben de tener valor, la reforma las tiene previstas tramposamente para que tengan valor como prueba en el juicio. Mira, surgen como anónimas, siguen líneas de investigación, pero como no sabemos de quién son y son anónimas o lo que tú quieras, entonces utilizan una figura que es el artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que eso se conoce como una excepción a la prohibición de prueba de referencia. Y solamente, de acuerdo con la ley, procede excepcionalmente en aquellos casos en los, por ejemplo, el testigo, el perito ha muerto, tiene un trastorno mental transitorio permanente que le impide comparecer. Cuestiones de este tipo son cerradas porque se tiene que garantizar la cláusula de confrontación, el derecho de contradecir. En este precepto, que es el artículo 386, involucran justamente ese supuesto. Déjame encontrarlo aquí muy rápido. Y además confunden las cosas porque luego confunden la prueba anticipada con la excepción de referencia y pues eso quiere decir que tampoco entienden el código, ¿eh? Mira, acá dice 386, una controversia. Me pasé, aquí está, 386, ¿no? En los casos en que la visa de mujer le sexual, tal. Caramba. A ver, fíjate, cuando existiera algún indicio de que el acusado tenga algún vínculo con algún grupo de delincuencia organizada, este es otro supuesto, pero va hasta abajo, y existe dato de prueba que por esa circunstancia el testigo no individualice correctamente, no te presentas correctamente, es culpa del ciudadano y entra por lectura la prueba y ya evitamos el testigo, ¿no? Se niega a firmar el registro. Se niega a firmar el registro porque se lo están haciendo, es falso, no existe. Se negó. Y como se negó, entra el documento como prueba. Ojo, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen ahora? Y van y recolectan declaraciones dentro de los penales con así. Se negó, pues ya es prueba, va a entrar como prueba, ¿no? De su declaración. O no quiera presentarse en la audiencia a declarar, pues entonces ya el documento está. Fíjate, en este caso, se puede incorporar por lectura los testimonios respectivos o bien las informativas policiales que contengan su dicho. Ahí está, ¿sí? El policía registra lo que alguien le dijo, el informante anónimo, y el policía va a ir a declarar, pero se va a incorporar con valor de prueba para ser valorado eso que dice que le dijo quién sabe quién, que seguramente lo inventó junto con el comandante, ¿no? Entonces, eso es el servicio secreto, es la DIP y lo demás. Eso es a lo que quieren regresar. Así es, absolutamente. Doctor Carlos Daza. Eso es todo, Gabriel. Sí, gracias, Rodolfo. Doctor Carlos Daza, imagínese que nos dedicáramos a generar información anónima. ¿Qué opinión tiene usted? Teléfono. Su micrófono, por favor. Tenemos 2 horas de trabajo y ya me siento cansado. Mira, si la denuncia anónima de por sí se pone en tela de juicio y están pidiendo ciertos requisitos para poderle dar cierto valor, esto que están haciendo de decir información anónima, pues cualquier policía que fue el talón de Aquiles cuando yo trabajé en el 2003, la primera reforma que hubo para la cuestión adversarial, no había confianza en las instituciones y menos en la policía. Y entonces le están diciendo cualquier información anónima, es decir, ya no es denuncia, sino información. Y la información puede ser una nota, puede ser alguien que lo dijo o alguien que vino y me informó a mí, lo que decía Rodolfo atinadamente, lo que hacía la DIP en su momento, sacar información a golpes, y entonces
amplifican el espectro abominable de poder iniciar líneas de investigación, o sea, dice líneas de investigación. Es decir, tú puedes construir toda una investigación en base a un simple comentario que se traduce en una información. Entonces, esto yo creo que es muy delicado porque después le quieren dar la conformación de que ya el policía va a corroborar datos, como lo decía Rodolfo, va a empezar a proporcionar mayor investigación y eso ya lo puedes presentar como base para todo un proceso. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado y esto no debe de pasar. Definitivamente, la palabra información es muy amplia, puede ser cualquier información por internet, puede ser simplemente por una llamada telefónica anónima, puede ser porque te presenten un papelito que dice, o lo que como pasa muchas veces, sacaban los periodistas un gajo de copias de todo un expediente, es que fueron y me llegó anónimamente y ya lo tengo y ya lo publiqué. Entonces ahí ahora pueden manejarse toda la situación de que la información pueda iniciarse con esto, después se robustece con otros elementos y luego le va dando la forma para crear esta situación terrible. ¿Por qué no se vuelven investigadores de verdad? ¿Por qué no tenemos policía investigadora que realmente vaya y busque en todo lo que es el medio pruebas o datos de pruebas suficientes para poderlos llevar? ¿Por qué tiene que irse a ampliar esta fórmula? Definitivamente esto no puede pasar. Así es, doctor. Ángela, ¿qué tal que dijeran que este paquete de iniciativas llegó por medio de una información anónima al Senado? Digo, no sé qué opines de esta propuesta de información anónima. No, pues diría que tiene pleno valor probatorio. No, bueno, a ver, respecto a esta propuesta, en particular nos estamos refiriendo al artículo 131 del Código Nacional. Ya decía el Código Nacional, ya nos establecía que precisamente una de las facultades es recibir las denuncias o las querellas que se presenten. La forma va a ser oral, por escrito o a través de medios digitales. Eso ya estaba. Incluso mediante denuncias. Pero aquí lo que hicieron en esta propuesta es agregarnos la palabra o información anónima. A ver, entonces, no hay que perder de vista, ya tenemos por ahí que incluso el mismo proyecto nos menciona en su exposición de motivos. Tenemos dos tesis, la 2010-963 y la 1669-76. Ahora, la 2010-963, para que la busquen los que nos están siguiendo, precisamente nos habla de la denuncia informal. Precisamente, la denuncia informal, que es lo que nosotros conocemos como las denuncias anónimas, carecen de identidad y de firma. Por lo tanto, únicamente nos sirven estas denuncias anónimas, que no quiero que confundamos la denuncia con la información anónima, estamos en denuncias. Entonces, estas denuncias anónimas carecen precisamente de identidad y de firma, por lo tanto, la misma Corte se ha pronunciado respecto a que son denuncias informales. La utilidad de estas denuncias es para que el Ministerio Público inicie una indagatoria. Obviamente, estamos en el entendido de que estamos hablando de hechos con apariencia de delito cuyo requisito de procedibilidad sea la denuncia y estaremos en una oficiosidad. Por supuesto que no estamos hablando de los de querella. Entonces, la finalidad de esto es que el Ministerio Público inicie una investigación y vaya teniendo una línea. Eso nada más, la utilidad que tendría esa denuncia anónima. Y luego la tesis 1669-76 nos dice precisamente que, la naturaleza de estas denuncias y que llaman, únicamente servirían como una noticia criminal. Ahora, lo que viene aquí en esta reforma es precisamente, en esta intención de reforma, es la información. Entonces, la información la estamos entendiendo como dato de prueba. Pensemos un video, una carta escrita. Aquí el problema es la utilidad que le vamos a dar a esa información, porque, ojo, hay que prender aquí, hay que poner atención. La información la vamos a considerar como dato de prueba. Pensemos que vamos a llegar a un juicio. ¿Quién va a ser mi medio para poder incorporar esta información? Ahora, lo peligroso de seguir procesos
con información anónima, es que no vamos a poder autenticar esta información. Ajá. No vamos a saber de si el origen no es decir, que a lo mejor yo tengo la grabación de respecto a la ubicación de, no sé, de dónde se encuentra una persona que está torturada, pero yo no sé si torturaron a la persona para que confesara, la grabaron y llegó a mí al cajón del policía o se lo dejaron ahí en su patrulla. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque este tipo de información anónima lo que puede hacer es abrir la puerta para que se usen o se considere como dato de prueba y se le pueda dar incluso un valor probatorio y que su origen sea ilícito o sea violatorio a derechos humanos. Entonces, eso es lo riesgoso de estas informaciones anónimas. Por eso es necesario que se corrobore. Pero aquí el punto es que la denuncia ya está. Aquí lo que estamos incluyendo ahora en el texto, en la segunda fracción del 131, es la información. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado respecto a los procedimientos que se llegaran a seguir utilizando esta información, la cual carece de fuente, carece de origen y no podríamos autenticarla. Es decir, lo peligroso de llegar a un proceso con algo que no sé yo de dónde surge. Eso sería Así es. Imagínate, Víctor, que detengan a una persona con base en información anónima y que con eso se hayan generado pruebas para vincularla a proceso. Claro, yo coincido con mis colegas, con Carlos, Rodolfo y Ángela, en lo peligroso de este agregado de información anónima. De por sí, ahí coincido con Ángela, nuestros tribunales federales han sido enfáticos en restarle valor de convicción a una denuncia anónima, pero ahora le agregan lo de la información anónima, que como bien lo sostiene Ángela, pues va a ser muy difícil de autenticar, pero aquí el problema, volvemos quizá al principio de nuestra plática, en el sentido de que habiendo ya tantos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, con una denuncia anónima, información anónima, validada entre comillas por policías, pues entonces te vas a tener que defender en una cárcel de máxima seguridad durante un año o más respecto de un delito de prisión preventiva a partir de una denuncia e informaciones de carácter anónimo. Pues totalmente absurdo y peligrosísimo. Así es, así es. Doctor Daza, hay un periodo histórico muy interesante, que es apasionante en lo que tiene que ver con la construcción del proceso penal, la evolución del proceso penal, y que tiene una fecha de arranque, desde luego, que es 1118, y tiene una ubicación, Nantes, Francia, el sur de Francia, cuando la Iglesia Católica estaba correteando a sus adversarios, los cátaros y los albigenses, por ejemplo, la masacre de Montsegur, etcétera. Y posteriormente, en el siglo siguiente, la institución de la Inquisición fue poco a poco estructurándose en lo que en Germania, lo que conocemos como Alemania, posteriormente Italia, después hacia Hispania. Y en el siglo XIV, si bien es cierto, la Inquisición no tenía un código procesal como lo conocemos hoy en día, sí se guiaba a través de las anécdotas que diferentes inquisidores hacían. Destaca desde luego en la historia de la Inquisición Bernard Guy, con su obra correspondiente, pero antes de la obra de Bernard Guy, se creó un libro muy interesante, interesantísimo, que se llama Directorium Inquisitorium. A nuestro público que nos está siguiendo todavía de manera estoica y resistiendo las altas horas de la noche, les recomiendo que puedan por ahí googlearlo, Directorium Inquisitorium, y puedan abrevar de cómo eran los procedimientos sobre ese particular, porque lo que se buscaba no era obtener la verdad, eso no hay que confundirnos. Una cosa es construir la verdad y otra cosa es obtener la verdad.
Bueno, aunque lo que se construye no necesariamente es la verdad, pero lo que se construye eran confesiones. Entonces, la construcción de confesiones, que era la parte importante del proceso inquisitorial, se lograba a través del proceso de las torturas que se llevan a cabo, o al menos de la amenaza de la tortura. Doctor Daza, quizá pueda usted estar de acuerdo, quizá, pero por eso va la pregunta, en que el derecho a guardar silencio es uno de los derechos más importantes que existen en el ámbito procesal. Tiene su origen, al menos en escrito, en la quinta enmienda, perdón, de la Constitución estadounidense de 1786. Y bueno, se sabe que en las diligencias procesales, cuando se realiza la formulación de imputación y viene el momento en que el imputado puede rendir o no declaración respecto a la imputación, los jueces le preguntan, ¿quiere usted contestar? ¿No quiere contestar? Consúltelo con su abogado, asesórese. Y dice, sí, quiero declarar. Ah, bueno, pues pásele al estrado, ándele, pásele a lo barrido, ya lo suben y a ver, arránquese de su ronco pecho. Desde luego que al terminar, le dice el juez, le advierto que le podrían querer hacer preguntas las partes, el defensor o el fiscal. Usted tiene el derecho de contestarle a uno, contestarle a los dos o no contestarle a nadie. Bien, y así se ha conducido porque es una garantía la no autoincriminación. ¿Qué opinión le merece, doctor Carlos Daza, esta parte de la propuesta de la iniciativa que dice, si el imputado declara en audiencia, estará obligado a responder las preguntas de las partes y del juez? ¿Qué le parece? Mira, en primer lugar te juro que yo no litigaba en los tiempos que estás mencionando, pero me queda claro, y me queda claro una situación. Quien hizo este tipo de reforma o esta propuesta o esta iniciativa, yo lo quiero ver ahora a él sentado en donde se ve obligado a declarar. En Estados Unidos, acuérdate que existe la situación de que protestan ambas partes y cualquiera de los dos está mintiendo y le dan un equilibrio para decir, bueno, en esto. Pero acá estamos en otro sistema totalmente diferente. Yo creo que los tratados internacionales que recoge la Constitución y después las leyes secundarias en México establecen esa facultad de guardar silencio. Aquí están cambiando todo ese derrotero para que toda la gente pueda, en determinado momento, esté obligada a que declare. Otros habían pensado en la negativa ficta, que pasa, por ejemplo, en derecho familiar, que te quieres hacer la prueba para ver si eres padre o no de ese menor. Si dices que no, por negativa ficta, te van a decir que tú eres el padre de ese menor. Entonces, se ha discutido si pierde el equilibrio procesal el hecho de que tú denuncies y el inculpado pueda guardar silencio y no decir absolutamente nada. Es algo que se ha venido cosechando durante muchísimos años. Lo que sí me queda claro que en este momento histórico que estamos viendo y en la congruencia de esta iniciativa, se está buscando a todas luces de que obligues a una persona a declarar, que te puedas meter a la casa de cualquier gente por la mínima situación de una información anónima, que puedas llevar a cabo cateos en los cuales, sin que te medie autorización, como fue una propuesta en Colombia, donde el enmascarado los sujetos, la policía enmascarada se metía sin orden de autorización y hacía los cateos donde ellos querían. Claro, llegan a los extremos por el alto índice de la delincuencia. Entonces, yo me opongo totalmente a que se permita este tipo de situación por una sola situación. Estamos en un sistema netamente garantista, que se busque el equilibrio entre la víctima y el imputado. Con esta situación se van a romper ellos. Yo recuerdo en el libro de Alfonso Quirós Cuarón, y me viene a la mente la prueba a Goyo Cárdenas, donde estaba el MP, el defensor, el juez, y le aplicaron pentatol para que pudiera, y le ponían la cuerda y le ponían las cosas para que él pudiera ir diciendo, y va diciendo, con esto maté, yo fui el asesino, bla, bla, bla. Y entonces,
todavía se permitía, pero como llegamos a un extremo y un sistema garantista del debido proceso, en este momento no cabe, desde mi perspectiva, salvo lo que opinen los compañeros, hacer esa situación. Se debe permitir que el inculpado en determinado momento quiera o no contestar. Lo que sí deberíamos de ver es que quien conteste le favorezca para una cuestión de valoración de prueba, pero no puedes obligarlo o dejar abierto a la situación como lo quieren hacer. Claro, esto habla de la ineficacia de la investigación, porque si tú investigaras correctamente, no necesitarías que él se declarara culpable o que declarara, si tú ya tienes los elementos probatorios para llevarlo a prisión. Pero como eres ineficaz, no tienes conocimiento de cómo poder hacer una investigación, pues entonces vas a la fácil. Te obligo a que tú declares para que caigas en contradicción o tú mismo te ubiques en tiempo, modo, lugar o tú mismo confieses. Si te das cuenta, están subsanando toda la ineficacia de lo que se buscaba, que hubiera una fiscalía adecuada, bien preparada para poder enfrentar este nuevo sistema. Lo que tenemos hoy, y déjame adelantarme a lo que iba a poner, toda la magnitud de esta inconstitucionalidad de muchas de las normas está inversamente proporcional ante la ineficacia para la investigación de la Fiscalía. Absolutamente. Mejor dicho, no es posible. Así es, efectivamente. Y aunque pudiéramos parecer la mesa de la combi respecto al tratamiento que le estamos dando a esta propuesta de iniciativa, creo que tenemos razones fundadas para ello. Víctor, ¿estarías de acuerdo en que la persona que decide declarar le tenga que contestar a todos? Definitivamente no, pero yo no me iría muy lejos. Es atentatorio no solo de derechos fundamentales, sino incluso de derechos humanos y contrario a las convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país. Es decir, la garantía de no autoincriminación es muy clara y es muy clara en todo el mundo a nivel global. Es decir, no es permisible de ninguna manera que se obligue a un imputado, a un procesado, a un enjuiciado a declarar cuando él no está en disposición de hacerlo. Es muy simple y sencillo, es totalmente inaceptable. Así es. Rodolfo, tu opinión, por favor. El texto constitucional es muy claro. Gabriel, ¿sí me escuchas ahí? Sí, y ahora ya sí. Mira, el texto constitucional es muy claro, ¿no? Aquí al silencio, los efectos del silencio en México son plenos, no se pueden ver afectados absolutamente por nada. Una perspectiva diferente, mira, un testigo que sí está obligado a ir al tribunal y someterse a un ejercicio contradictorio, puede negarse a responder preguntas cuando le son autoincriminatorias, puede invocar el texto constitucional. Imagínatelo tú, si estamos hablando del imputado o del acusado, ¿no? Entonces tú no puedes sacar consecuencias del silencio, por lo mismo tampoco puedes tú pretender, de acuerdo al menos conforme a la norma constitucional mexicana, que él tenga una obligación de responder. Por supuesto, está terminantemente prohibido. Así es, absolutamente. Auditorio, tenemos a un líder que tiene más de 12 horas continuas coordinando, organizando, debatiendo todo este gran congreso. Esta mesa se originó precisamente por la inquietud que le transmitimos los ponentes a nuestro presidente del Colegio de Derecho Penal por esta tremenda iniciativa. Pero si hablamos de cuestiones de tortura, estamos torturando al doctor Daza porque ya es demasiado tarde, merece descansar. Y este tema, desde luego, que amerita en su oportunidad una segunda parte, porque hay una gran cantidad de temas. No, apenas llevamos el 30% comentado de lo que contiene esa propuesta, pero en aras del descanso también de ustedes, auditorio, porque mañana continuamos con las actividades del Congreso, y también en un reconocimiento al doctor Carlos Daza. Vamos a dejar hasta aquí, hasta esta parte de la mesa redonda y evaluaremos con la autoridad del Congreso, el doctor Carlos Daza,
la posibilidad de hacer una segunda parte en la próxima semana, si están ustedes de acuerdo. Doctor Carlos Daza, nuestro reconocimiento, nuestro afecto y muchas gracias por todo. A Rodolfo, a Víctor, a Ángela, gracias, a Carlos Daza Zaragoza, a todos los que han hecho posible esto. Gracias de verdad y sobre todo a quienes nos han escuchado. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Gracias, Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, bye. Adiós. Estos comentarios a la reforma o a esta iniciativa no son información anónima, tienen nombre y apellido. Buenas noches, cuídense mucho. Listo, ya estamos fuera de Facebook. Felicidades a todos. Mi querido doctor Rodolfo Félix, le mando un fuerte abrazo. Ángela, te mando un gran abrazo. Que pasen buena noche. Te luciste, Rodolfo, como siempre.